Bien, iniciamos este bloque con un triste récord del cual nos estamos ocupando lamentablemente en las semanas desde que arrancamos el programa y desde que vamos cubriendo con nuestros móviles los tristes episodios de violencia urbana, pero llegando tarde, ¿no? El planteo es ese, ¿cómo hacer para prevenir? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando en Río Cuarto? ¿Cuál es la relación con la droga? El viernes pasado cerrábamos una semana en Punta La M muy fuerte, conversando con nada más y con nada menos la mamá del último fallecido, muerto a balazos en una rencilla que tiene que ver con la droga, y su mamá lo contaba en vivo acá, dando la primicia, en el sentido de que hablaba por primera vez en los medios sobre una cuestión tan fuerte que tiene que ver con las drogas en Río Cuarto, la violencia. Un homicidio cada 10 días ya se llevó la vida de 7 personas, un récord que comenzó cuando mataron a Claudio Torres, considerado el zar de la droga aquí en Río Cuarto. Pero esto tienen nombres propios, son frías las estadísticas, pero los nombres y estas estadísticas son el reflejo de personas, de Axel Magallanes, por ejemplo, de Juan Pablo Funes, de Darío Tolosa, por ejemplo, también de Jorge Alejandro Rojo, de Ariela Besilla, ¿no? Todas las personas que fueron falleciendo en este comienzo de año, de Pedro Godoy y, por supuesto, de Ernesto Fidel, que con su mamá hablábamos la semana pasada, ¿no? Muy triste y muy afectada porque no podía dar con el cuerpo de su hijo. Vamos a analizar esta situación ahora con el padre Raúl Frega, con esta escalada, con esta ola de violencia que no cesa, y cuál es su lectura, ¿no? Como párroco desde Mariquita Sánchez de Thompson, la casa parroquial donde nos atiende con nuestro móvil. Marce, adelante. ¿Qué tal, Pauli? ¿Cómo te va? Muy buen día para vos. Abrazo grande a cada uno de los seguidores de Punta La M, y te escuchaba detenidamente con esta numerología. El inicio mismo de esta temporada 2023, que incluye por allá por 2019. Cuatro crímenes en Barrio Alberdi, otros 3 en Banda Norte. Es la triste cronología de esta crónica roja, como por decirlo de alguna manera. Pero detrás de esos números hay un montón de historias inconclusas, de falta de abrazos, de vínculos, de proyectos, de un sinnúmero de cuestiones que hacen que vidas de muy corta edad se pierdan en el camino. Y por eso vamos a estar hablando con el padre Raúl Frega. Bueno, padre, muchísimas gracias por recibirnos. ¿A qué obedece, entre la multicausalidad, este inicio tan dramático que hemos tenido los riocuartenses? Creo que me parece que uno puede hacer muchos análisis y, como vos decías, siempre tiene un costado humano, que creo que eso es importante rescatarlo. Luego, cuando uno va a esa multicausalidad, creo que hay cuestiones sociales, la crisis económica. Otras veces hemos hablado, la Iglesia también lo ha hecho, las cuestiones de las adicciones. Y después están las particularidades de las vidas de esas personas, su entrecruzamiento social, sus relaciones, sus vínculos, sus quiebres también. Pero creo que podemos hacer muchos análisis, pero me parece siempre invitar a que podamos reconocer esa dimensión humana que vos bien les rescatabas. Hay historias, hay vidas, hay familias. Yo me quedo impactado leyendo el otro día, creo que a través de ustedes, lo que la mamá del último chico asesinado mencionaba, de esa situación de desprotección que ella sentía para poder atender las adicciones, y un Estado que por ahí a veces se vuelve ausente, o otras situaciones que también no están tan presentes. Y sobre todo también rescatar o llamar que todos tenemos que reflexionar, que eso nos impacta. Es triste leer a veces en las redes esto, bueno, se matan entre ellos, uno menos, que también lo he leído en estos días, y es doloroso porque es desconocer que es un vecino nuestro y que puede pasarnos mañana a nosotros, y que aunque parezca que eso no nos impacta, a todos nos atrapa. Bueno, esta cultura del sálvese quien pueda, que resulta más descarnada por ahí en las capas más desprotegidas, ¿no? Exactamente, digo, creo que la ciudad de Río Cuarto tenemos que revisar las actitudes, los dirigentes, las instituciones, el tejido social y sobre todo los que tenemos desde distintos lugares responsabilidades,
cómo ayudarnos entre todos a recuperar la cultura del encuentro, de la cercanía, porque podemos encontrar causas específicas detrás de cada una de estas historias y donde tal vez podemos entender es por una situación de adicción, es una situación de violencia, de marginación, pero ver qué nos involucra a todos como ciudad, porque si no es como que rápidamente nos sacamos el problema de encima y no descubrimos que nos impacta a todos porque somos parte de este tejido social. Y hay cuestiones estructurales. Río Cuarto es una ciudad que tiene grandes márgenes de diferencia económica, una cultura de los barrios que a veces no está tan integrada, situaciones que nos afectan a todos y que son como el clima o el macroclima que después hace que otras situaciones muy complejas exploten. Pero ese clima general de vínculos y de estructuras sociales que tenemos en la ciudad, todos estamos involucrados. Y eso creo que quisiera reforzarlo, porque si no, terminamos analizándolo siempre desde un aspecto, y un aspecto a veces que nos queda cómodo a todos, porque es decir, bueno, es un problema de otros, o es una situación que a mí no me toca, o en todo caso es una responsabilidad de tal o cual, y nunca terminamos de involucrarnos todos en estas problemáticas, porque nos afectan, ya sea porque impactan en nuestra propia seguridad, o porque también nos afectan en un amigo, en un familiar. Creo que todos tenemos situaciones y podríamos narrar tanto que hemos sufrido hechos de violencia o que conocemos situaciones que nos desbordan como familias o como institución. Padre, desde la iglesia, ¿se nota esta ausencia de logos? Digo, a ver, cuando se acaba la palabra, comienza la violencia. Ese grado de intolerancia, esa no resolución de conflictos a través del diálogo, ¿es también muy perceptible desde el ámbito de la iglesia eso? Sí, creo que todos los que tratamos con personas cotidianamente y habitualmente vemos ese nivel de violencia. Yo veo a veces no se responde un mensaje de WhatsApp. Nosotros hace poco hemos instalado un sistema en la parroquia de WhatsApp. Si no se contesta y el reclamo ahí nomás, o el teléfono también, decir, bueno, ¿por qué no se atiende? Para anotar en la catequesis si la secretaría está cerrada a la mañana, que no podemos tener la mañana a la tarde, hay la queja constante. Digo, y después otras situaciones, obviamente, que son más complejas, el humor social, las situaciones que agobian. Creo que todavía estamos viendo el impacto también de la pandemia en la salud mental. Digo, hay muchas situaciones que se van entretejiendo. Siempre cuando analizamos situaciones, todos tendemos a como analizar la coyuntura del momento. Pero creo que también tenemos que rescatar situaciones que van atravesándonos y que son de hace tiempo. Hablando con algunos psicólogos y también otra vez con una psiquiatra, ella decía, bueno, la salud mental de la población luego de la pandemia no es un dato menor. Y son situaciones que, como vamos pateándola para adelante o poniéndole el pecho, como decimos, pero tarde o temprano explotan cuando se conjugan con otras situaciones que sí son muy particulares en una familia que enfrenta una adicción, una familia que pierde el trabajo, las situaciones de vulnerabilidad, y ahí entonces se hace un combo que termina generando estos hechos de violencia. A ver, Transpolo, Rosario es una ciudad 6 veces más grande que la nuestra, con sus singularidades también, con sus particularidades como puerto y todo lo que genera esto como enclave dentro de nuestro país. ¿Hay algunas realidades de ese Rosario que se inició, que se pueden transponer acá, que nos asustan? ¿Qué notas en el entramado social? Yo creo que no conozco mucho la situación de Rosario, pero sí creo que las situaciones de las adicciones, con lo que ello lleva aparejado, porque las adicciones, primero es una persona que consume, pero después también está todo el ofrecimiento y todo el entramado de la comercialización, lo que se llama el tema del narcotráfico, es complejo. Y eso uno ve con preocupación que avanza en general. Yo hace unos años estaba en Ucacha y se recordarán que también allá tuvimos que intervenir y llamar la atención, un pueblo muy pequeño, pero que donde tal vez más palpable se veía esa realidad. Eso ha ido en aumento, lamentablemente, tanto el consumo y ese entretejido que va corrompiendo las estructuras, incluso a veces de seguridad, de poder, porque es un entramado que tiene mucho peso. En estos días, el sábado, se festejaron los 15 años de los Hogares de Cristo, que el Padre Pepe y todos los curas que trabajan en este tema, ellos siempre hablan, hace varios años vienen hablando de una situación en Argentina que avanza peligrosamente y que afecta a toda la sociedad, pero siempre termina pegando más en los sectores vulnerables.
Y me parece que creo que Rosario también tiene una gran situación económica, porque a veces en las ciudades donde hay también mucha estabilidad y diferencia económica, se generan ciertas distancias sociales que no benefician el encuentro. Nosotros tenemos una ciudad que es profundamente rica en un sector de Río Cuarto, que avanza también en sus barrios privados, que avanza en situaciones que está bien, gracias a Dios somos bendecidos en ese sentido, pero cuando eso se va construyendo a espaldas de otra parte de la población que sufre necesidades, de que no tiene posibilidades, y eso genera también tensiones sociales. Siempre se habla que la paz sin justicia social no es posible. Por más que tengamos un montón de rejas para protegernos, si no está la paz y la justicia social, dice la doctrina social de la Iglesia, no es posible una estabilidad para todos. En ese sentido es el fracaso del salve quien pueda, porque por más que yo me aísle, no puedo aislarme. Ese es el mensaje. Y si hay hermanos o hermanas nuestras sufriendo necesidades, en algún momento ese problema se va a meter por la ventana. Padre, hoy está cumpliendo 10 años el Papa Francisco. Le contamos a la gente el ingreso de tu domicilio. Está precisamente la imagen cuando recién cumplía 2 meses. ¿Qué balance se puede hacer de estos 10 años, más allá de la cuestión geográfica, geopolítica, un Papa latinoamericano, pero con una mirada mucho más cercana, me imagino, ¿no? Sí, es un Papa que ha llevado, como él dijo, venido del sur, de la lejanía, ha llevado a la Iglesia mundial a mirar las diversas periferias existenciales, políticas, sus gestos, sus palabras, sus actitudes, creo que cuestionan hoy al poder social y político del mundo. Y un liderazgo que se construye no solo con palabras muy fuertes, hay encíclicas, Laudato Si es un poderoso texto sobre el tema del cambio climático y otras situaciones afines a eso, algunas cuestiones en torno también a lo social. Son palabras que dejan su enseñanza y su impronta, pero que no quedan en las palabras sino sus gestos. Gestos, la primera visita en Lampedusa por el tema de los migrantes, el constantemente elegir en sus visitas papales no los lugares más poderosos del planeta, cuando ha tenido que ir a algún lugar importante lo ha hecho, pero siempre rescatando situaciones. Por ejemplo, su último viaje fue a África y casi un viaje invisibilizado, pero en regiones muy sufrientes, y sus opciones son esas. Por eso no ha ido, por ejemplo, a España o a países muy importantes donde habitualmente los papas visitaban, mostrando otra agenda social y política. Y después rescatar también esta simpleza que de alguna manera ha desmitificado lo que era el papado, que tenía algunas cuestiones de la tradición, tiene 2000 años la institución, podríamos decir, y se va pegando a cuestiones históricas. Entonces, el poder normalizarlo, hacerlo más cercano, con todo lo que significa también su figura y el lugar que ocupa, pero ha querido ser una iglesia más cercana, más presente en las periferias, y rescatando también lo mejor de la herencia de los otros papas, porque por ahí se lo contrapone demasiado a los antecesores, y en realidad muchas veces él lo ha mencionado, vas trabajando y llevando a plenitud lo que los otros también fueron sembrando, que eso es muy importante, sobre todo para nuestras diligencias políticas y todos los que somos dirigentes, a veces cómo respetamos también la tradición de los lugares, de las instituciones, de la ciudad que nos toca acompañar. Pauli, ¿alguna inquietud? No, por ahora no. Me estaba justo escuchando atentamente al padre Raúl Frega, que siempre es bueno, muy placentero escuchar el análisis que hace, ¿no? Y sobre todo, del ámbito violento en el que estamos atravesando, no solo en la ciudad de Río Cuarto, sino en el país también, sino los 10 años de papado. Muchas gracias al padre y lo esperamos en piso cuando pueda. Muchísimas gracias, Pauli. Un abrazo grande. Atención si sos jubilado o jubilada, cliente de Superviel con beneficio ANSES, recordá que podés ahora cobrar tu jubilación sin la necesidad de dar fe de vida para hacerlo. Podés gozar de este beneficio y además ahorrar en farmacias y ahorrar en supermercados, todo con Superviel, mucho más Human Banking. En Córdoba, cobrar tu jubilación en Superviel está buenísimo. Ahora ya no tenés que dar fe de vida. Además, ahorras un 50% en farmacias y un 20% en supermercados. También podés retirar efectivo solo con tu huella.